El prota pensaba en que el pueblo estaba muy tranquilo, decía que el prototipo de las máquinas de vapor fue restaurado, y no hubo más accidentes, además de que no habían avistado muchas bestias demoníacas. Él pensaba en que por fin ahora puede planificar cómo mejorar económicamente el pueblo fronterizo, pero justo en ese momento, sonaba la alarma, porque se venía una horda de bestias demoníacas, fuera de la muralla. En las afueras de la muralla había un gran número de bestias. Banner se veía preocupado por esto. Él decía que tan solo era un minero común, pero de repente ocurre lo impensado y empieza a temblar la muralla. El toro se estrelló contra la muralla y los lobos trepaban por su espalda, pero Airón les decía a los lanceros que prestaran atención de lo que tienen al frente. Mientras él mataba bestias con el arma, Banner se paralizó al ver la brutalidad de la situación, pero cuando llegó el prota, él lograba tranquilizarse y dar órdenes de inmediato, pero enseguida un guardia se percataba de algo. Mientras todos se fijaban en lo que venía, el prota se mostraba asombrado al ver la criatura que muy a lo lejos se avecinaba. Todos los guardianes de la muralla le lanzaban flechas hacia la bestia, pero al parecer ninguno de los ataques le hacía algún efecto. El prota comparaba a la bestia con un tanque en movimiento. El prota le pedía que alistaran las armas, y de inmediato le disparaban al objetivo. El prota veía que eso tampoco funcionaba, pero él pedía que todos guardaran la calma y le pedía a Banner que trajera más hombres, pero de inmediato la bestia se chocaba contra la muralla muy fuerte. El prota pensaba en que la resistencia de la bestia era incalculable. Evaluando la situación, el prota ordena la retirada de todos, pero la estructura en la que estaban se desploma. Antes de que el prota se cayera, Nike lo salva, le pregunta cómo es que resolvería ese desastre, pero él decía que no habían jugado su carta triunfo. Le pide que enciende rápido la mecha y que lo tire debajo de sus patas. Banner sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Después de eso, él decía que había encendido la dinamita y les pide que resguarden todos. La dinamita hace explosión y hace que el híbrido por fin caiga. Pero antes de que el prota se confiara, atrás del híbrido venía una gran horda y la muralla estaba destruida. Muchas bestias demoníacas venían hacia la muralla. Los guardias se venían en grandes aprietos. El prota pensaba en qué debería hacer en esta situación. Mientras una bestia venía hacia la muralla, Ana se paraba enfrente de la bestia a pesar del peligro, y usaba su poder de fuego para incinerar a la bestia. El prota se mostraba asombrado ante la presencia de Ana. Un guardia se le acerca y le dice que ella insistió en ir a la pelea. Él piensa que eso influiría en el pensamiento de la milicia. Para aceptar a las brujas, el prota da la orden de proteger a Ana, pero ella seguía usando su magia de fuego en el campo de batalla, haciendo un muro de fuego, y ella le hacía una señal al prota, y el prota de inmediato lo entendía. Él tomaba el arma y le disparaba a una bestia, y decía que la muralla había sido restaurada. Le daba la orden a los lanceros de prepararse, y gritaba fuertemente que defendieran la muralla, defendieran el pueblo fronterizo, y esto hacía que todos los demás levanten sus ánimos. Después de un largo rato habían hecho caer al último de las bestias. Finalmente en realidad pudieron pelear y derrotar a las bestias demoníacas. El prota decía que era por el esfuerzo de todos, y por las habilidades de Ana. El prota pensaba que aunque el poder desconocido sea aterrador, cuando está de su lado nadie se queja, trae confianza y gratitud. Él le preguntaba a Ana si se encontraba bien. Ella decía que se sentía bien, pero ella se desplomaba en los brazos del prota. En la residencia de García le llegaban las noticias de que su padre había muerto. Ella repasaba las noticias, como su hermano lo mató y fue arrestado por los guardias, y sobre su sentencia de muerte, ella cuestionaba la veracidad de la noticia. Decía que sin la influencia de alguien más nunca hubiera hecho eso. Dice que claramente fue una conspiración. Se cuestionaba quién aparte de Timothy pudo haber hecho eso, y dice que es todo muy fácil deducirlo. Ella decía que la causa por la que Timothy hizo todo eso fue porque le tenía miedo, así que para eso ella debería hacer un cambio de planes. Ella dice que una vez que tome el trono, será la primera que busque, y dice que zarparán mañana. Como Timothy no esperaría los 5 años, ella tampoco lo haría. Le pide que convoque y reúne los capitanes de la flota de velas negras, y él le llama como majestad. El prota relata que después de ese día no hubo más hordas. Los soldados que salieron heridos se recuperaron por completo. El espíritu de todos se mantuvo alto y animado. Taparon la muralla con el caparazón de la bestia. El factor más importante sin duda alguna para lograr la victoria contra las bestias fue Ana. Sin embargo, pasó una semana en la que no se despertó. Ese día a medianoche alcanzará la madurez, o tal vez podría morir mientras duerme. El dolor solo se puede soportar mientras se está consciente. Nike dice que había visto morir brujas que eran tratadas como ganado.
son colgadas, quemadas y torturadas. Las que llegan a sobrevivir tienen que aislarse de la civilización. La montaña sagrada solo es una pizca de esperanza que nunca podrán alcanzar, pero Ana era diferente. Era la primera vez que veía a alguien verdaderamente preocupado por una bruja. La necesitan, valoran como cualquier otra persona. Le dice al prota que aunque ella no sobreviva, ella ya encontró su montaña sagrada. El prota con gran melancolía recuerda todo lo vivido con Ana, y le dice que se quedara con ella hasta el final. A medianoche había comenzado. La magia en el cuerpo de Ana comenzó a agitarse, pero no había ningún cambio en Ana, cuando de pronto la vela se apaga, y se enciende en un tono verde, y Ana por fin se despierta. El prota se notaba alterado ante la situación, pero Nike le pedía que se tranquilizara. De pronto Ana demostraba una especie de llama verde, y los tres presentes se notaban sorprendidos. El prota poco a poco se acercaba para tocarla. El prota le cuestionaba a Nike si se irá ya mismo a la asociación. Ella decía que Ana despertó y sobrevivió a la posesión demoníaca, y dice que ella era la primera bruja en alcanzar la madurez pacíficamente. La llama de color verde probablemente sea su nueva habilidad. Ella tenía el control total de su llama verde, incluso puede moverlo a su total disposición. La magia que tiene Ana es realmente poderosa, y se pregunta cómo hizo para alcanzar la madurez de esa forma, así que el prota procede a decirle su hipótesis. Y dice que informara a la asociación lo antes posible. Ella dice que hay más brujas que pasarán por los mismos en el invierno y dice que si sobreviven las llevará al pueblo. El prota dice que está de acuerdo, pero le cuestiona diciendo que allá afuera era muy peligroso. Ella dice que si llega al menos un día antes, puede salvar muchas vidas, pero ella le dice que no se preocupe. El prota le pregunta cuándo es su despertar, pero ella le responde que no se preocupe por ella. Así que el prota le dice que se cuide, y Nike procede a despedirse. El prota piensa que si su hipótesis es correcta sería un antes y después para las brujas, pero en eso llega Barok para avisar que un mensajero de la fortaleza Lonson había llegado. Era de nueva cuenta el embajador, y allí el prota se enteraba sobre que el rey estaba muerto. El embajador estaba allí para informarle que el decreto real ha concluido en que debería volver a la capital antes de que termine el video. El nuevo de Greycastle, Timothy Wimbledon, le asignaría oficialmente una posición y un territorio de acuerdo con los registros de los últimos 6 meses. Barok le pregunta al prota qué haría con la situación. Él decía que su muerte era muy sospechosa, y después monitorearía los pasos de sus hermanos. No se sabía si la capital caería en caos con esto, así que salvaguardarían a las familias. Él ordenaba que escribieran cartas a sus hogares. Barok le agradecía su generosidad. Además dejaría de exportar los metales de la ciudad, quería usarlos él mismo. Además quería incorporar más civiles a su ejército. El prota se pregunta si la carta del mensajero lo condenaba de una manera. Él decía que no, mejor aún era un regalo. Mientras permanezca en la ciudad fronteriza, alguien vendría y es casi seguro que el duque Ryan de la fortaleza Lonson, una vez que pasen los meses de los demonios. Es muy posible que ejerza su influencia en el lado occidental, en nombre del nuevo rey para forzar que él se vaya de ahí. Y eso era lo que necesitaba. La principal fuerza que impulsa la industrialización es el personal. Con 2000 personas no sería suficiente para los proyectos que él tenía. El prota pensaba en varias opciones irrazonables, pero una vez que obtuviera la fortaleza, adquirirá una gran fuerza laboral. La mejor manera de aumentar la población era la absorción, y la invasión era la mejor forma de reunir riqueza. Pero había algo que le preocupaba. Solo esperaría que Nighthale vuelva con las brujas. En la cordillera del norte ella llegaba, y Liv la recibía con ánimo, y le informaba que 2 hermanas más no pudieron sobrevivir. En el campamento una bruja llamada Wendy la recibía. Ella le llamaba Verónica, pero ella decía que Verónica ya no existía, y le dice que negar su pasado no lo hará desaparecer, pero le dice que se alegra de volverla a ver, y le pregunta por Ana. Pero Nike dice que ella no necesitaba que la salvaran. Ella la salvó a todos. Le cuenta sobre el prota y dice que esté dispuesto a recibirlas a todas, y le cuenta sobre que un día él quería que las brujas sean tratadas como personas normales. Ella la cuestionaba sobre eso, y ella le responde con un sí ferviente. Ellas dudaban de sus palabras, pero Nike les pide que crean en ella, y les enseña los planos de la máquina de vapor. Realmente quería acoger a las brujas, pero alguien dice que es suficiente, y ella la saluda como maestra. Ella decía que había escuchado las historias, que había difundido, y le cuestionaba que si todo el esfuerzo que hicieron para encontrar la montaña sagrada fue en vano. Timothy pedía que la iglesia verificara
que la piedra no ha sido cambiada ni perder su poder, la piedra del juicio divino era la mejor arma contra las fuerzas satánicas. Timothy decía que las brujas podían estar involucradas en esto. El suicidio de su padre fue muy peculiar, y la peculiaridad es en lo que son expertas las brujas, y ordenaba que siguiera capturando brujas en los rincones de la capital. Al mismo tiempo se mostraba que Night estaba atada, y recordaba que su maestra le cuestionó el hecho de que un príncipe empatizara con las brujas, y les recordaba a las demás cómo han sido tratadas, diciendo que sus palabras eran falsas promesas y las capturarían, y le decía a Night que fue engañada por los mortales. Solo las que soportaban el sufrimiento pueden encontrar la paz en la montaña sagrada. Night le cuestionaba si el sufrimiento era solo una prueba, y las hermanas muertas solo eran descalificadas, como eso era diferente a las mentiras de la iglesia. La maestra le dice que aún está a tiempo de retractarse de lo que dijo, pero Night responde que solo se llevará a las que estén dispuestas a irse con ella, pero en ese momento fue herida por la serpiente de la brujería. Cuando por fin despertó de las causas del veneno, la maestra le dice que tenía esperanzas en ella, pero fueron destrozadas. Night le cuestiona el haber utilizado la piedra del juicio divino. Ella le recuerda que cuando Wendy la salvó de las manos de los aristócratas, pensó que le sería fiel a la asociación, pero Night responde que no quiere que más brujas sufran durante su despertar. Ellas deberían tener la libertad de decidir cómo quieran vivir. Ella le habla sobre que el pueblo fronterizo estaba experimentando cambios, como la máquina de vapor, pero ella quema el plano, y le da una última oportunidad de disculparse con las demás brujas y aceptar que todo lo que dijo fue mentira. Pero si no lo hacía debía perforar su corazón con una daga. Le dice a Night que no desperdicie eso. Ella ve reflejado en su mente al prota, y piensa en que ahora ya no es débil y no retrocederá ahora que es una bruja. A punto de que la maestra le arrebatara la vida, las demás brujas le piden que se fije en la tela atada en las muñecas de todas. No querían que más de sus hermanas murieran. La maestra le pide a Wendy que reaccione, y ella le dice que no planeaba irse con ella a la ciudad fronteriza, pero estuvo de acuerdo con ella en un punto. Ellas deberían tener la libertad de vivir como quieran, así que la maestra pregunta quién quería irse con ella. Wendy le pide que dejen que Night se vaya sola. Ella no hizo ningún daño a la sociedad, y todas las demás están de acuerdo con ella, pero la maestra pide que se callen. Se justificaba en qué pasaría si habría más brujas como ella. Si ella vendía la ubicación de la base, todas estarán condenadas. Pero ellas la detienen antes de que la mate. Entonces la maestra llama a Wendy traidora, y la atacó con la serpiente. Cuando ella se descuida un momento, Night logra escaparse para poder lanzar un ataque en contra de ella, y la atraviesa con una daga a la maestra. Las demás brujas reaccionan asombradas, pero la maestra les pide que vayan a buscar a la traidora. Un tiempo después nos damos cuenta que Night se llevó consigo a Wendy, pero ella estaba preocupada por el veneno que se seguía esparciendo. Si esto seguía, Wendy moriría. Así que toma una decisión y le promete que estará bien. Night le corta el brazo, y piensa en que una vez que lleguen a la ciudad fronteriza Nana podrá restaurarle el brazo, pero se preguntaba en si en verdad ella podrá resistir. La herida de Wendy seguía sangrando y no duraría mucho, pero en eso Night se da cuenta de que había alguien, y le preguntaba si necesitaba ayuda. Esta extraña persona le decía que no quería pelear con ella, pero Night le preguntaba quién era. Responde que se llama Lightning y se había unido a la asociación recientemente. Night le preguntaba si la habían enviado, pero ella respondía negativamente y decía que quería ir con ella. Le dice que ella eligió ir con ella. Ella había quedado fascinada por los relatos que había contado Night del pueblo fronterizo. Quería verlos ya que era una exploradora de principio a fin. Night le pregunta si quería ser una exploradora porque se unió a la asociación. Ella responde que ir en búsqueda de la montaña sagrada era una gran aventura, pero Kara no entendía el espíritu de ello. Night le pregunta que si su habilidad es el vuelo en base a que la vio levitando. Ella responde que sí, así que le ofrece su ayuda, pero al cargar las dos en conjunto ella se daba cuenta que estaba muy pesado. Night le pide de favor que son su ayuda. Llegarían al pueblo fronterizo en tan solo 2 días. Lightning le pregunta si tenía una buena relación con Wendy, ya que oyó que la llamó como Verónica, y le pregunta si ese es su verdadero nombre. Night dice que se conocen de hace mucho tiempo. Ella dice que fue Wendy quien la encontró antes de la asociación. Ella tenía una familia en Silver City. Ella tenía 14 años. Cuando sus padres desaparecieron en un levantamiento de plebeyos, su tío lo llevó junto a su hermano y sus habilidades de bruja también despertaron ese año. Su tío se enteró de su secreto, se llevó a su hermano y la encarceló para entrenar sus habilidades. Si quería que su hermano viviera, tenía que hacer lo que él dijera: envenenamiento, emboscadas, asesinatos.
La riqueza Gail creció rápidamente, mientras que sus misiones se volvían más sangrientas. Cuando volvió a ver a su hermano ya era un extraño, en la rechazo por ser una bruja. Cuando sobrevivió a la madurez ya no la pudieron detener, mató a su tío y se fue sin rumbo fijo. Después se encontró con Wendy. Ella tenía una sonrisa cálida para su corazón roto. Ella la llevó a la asociación, y allí conoció a más gente como ella. Pero Kara nunca pensó que ella fuera capaz de llevar a las brujas a la libertad. Kara se volvió loca. Lamentablemente la asociación no le creía. Nadie creería que un príncipe se cruzara con las brujas, pero ella decía que sí creía. Mientras el prota se encontraba revisando la máquina a vapor junto a Ana, a lo lejos veían a las brujas acercándose. Ana quería proteger al prota, pero se daban cuenta que era Night. Ella le pedía al prota que rápido llamaran a Nana. El prota teorizaba por qué solo habían llegado tan solo 3 brujas, y pensaba en gracias a que tenían a Nana esa bruja se salvaría. El prota le preguntaba a Lightning que si ella había salido herida. Ella decía que no y decía que las demás se estaban recuperando, y que no se preocupara. También le decía que era tal y como lo había descrito Night, un príncipe que se preocupa por las brujas, pero ella le cuenta en que en la asociación casi nadie le creyó a las palabras de Night. El prota preguntaba en que si la asociación no fue atacada, y Lightning le dice que la que le falta un brazo es Wendy y fue herida por la maestra de la asociación Kara. El prota le preguntaba en cómo había pasado eso. Más tarde en la noche el prota llegaba a su habitación, y le preguntaba a Nighthale qué hacía ahí. El prota se sonrojaba y pensaba en que tal vez podría ser. Él le decía que tal vez el viaje fue agotador, y ya le habían contado lo que pasó, así que ella podría descansar todo el tiempo que necesitara, pero ella sin decir nada se arrodillaba, lo llamaba por su nombre, y le decía que bajo el nombre de Verónica Gillen y Nighthale le juraba su lealtad, con la condición de su amabilidad hacia las brujas. Estaba en condiciones de ordenarle, ya sea como su escudo contra bestias demoníacas, o su espada en las noches más oscuras, sería su brazo derecho hasta su último aliento. El prota pensaba en que las acciones de la asociación la decepcionaron, por lo que ahora quiere poner el futuro de las brujas en sus hombros, aunque prefería tratarlo de una manera más modesta y profesional. Probablemente no entendí los conceptos de igualdad o libertad. El prota aceptaba su lealtad. Él le pregunta si Verónica es su nombre, ella les respondía que sí, y que no había más razones para ocultarle las cosas, pero ella respondía que Verónica era cosa del pasado, y la que satisfará sus necesidades era ella Nighthale. Al día siguiente el prota le entrega un contrato a Wendy. El prota le decía que como salvo a Night es posible que Kara no le deje volver a la asociación, era mejor que permanezca en la ciudad fronteriza para que trabaje para él. Si estaba de acuerdo podría firmar el contrato, su salario sería mismo que el de Ana. El prota decía que no quería apresurar las cosas, pero él creía que tal vez había encontrado la forma para que las brujas sobrevivan las madures sin dolor, lo que dejaba a todas las brujas sorprendidas.